Hola a todos. Continuaremos entonces con nuestras sesiones con respecto a los controladores para sistemas de primer orden, con el ánimo de mostrar los efectos de la realimentación en general sobre todos los sistemas. La idea es extrapolar estas ideas de sistemas de primer orden a todos los demás sistemas. Hoy estaremos trabajando entonces con la parte del control integral, en donde, como ven aquí, tenemos un controlador que es básicamente una integral acompañada de una ganancia. La ley de control entonces la definimos como la constante K sub i por la integral del error. En su forma de Laplace pues es la que veíamos en la figura, teniendo aquí entonces nuestro integrador. ¿De acuerdo? La idea es que entonces la acción de control sea proporcional a la integral de la señal del error. Es decir, es proporcional al área bajo la curva que hay sobre ese error, sobre esa señal de error. Con esto podemos decir que esta es una acción acumulativa. Es decir, a medida que va pasando el tiempo y hay un error diferente de cero, este componente integral va creciendo. Si el componente del error, si la señal del error se va a cero en algún momento, pues la integral no se va a cero, es la acumulación que ha tenido en todo el tiempo que ha estado ejecutándose. Eso significa que tenemos una vista hacia el pasado, tenemos una información del pasado, de lo que ha ocurrido con el error. Eso es básicamente la idea del control integral. Ahora verifiquemos algunos de los efectos que tiene este control integral sobre los sistemas. Bien, aunque el control integral podría ponerse solo de manera individual, generalmente está acompañado de otros elementos como el control proporcional. Entonces, en este caso vemos que nuestro controlador tiene tanto la parte proporcional como la parte integral. La combinación hecha mediante una suma. Por lo tanto, la ley de control pues termina siendo la suma de las dos acciones, la proporcional y la acción integral. Aquí vemos su transformada de Laplace. Con esto podríamos entonces aplicar este control, el control PI, a un sistema de primer orden. Tenemos aquí nuestro sistema de primer orden parametrizado y la idea es ver cómo responde el sistema ante entradas de referencia. Podríamos analizarlas inicialmente como entradas constantes. Entonces al calcularemos el lazo cerrado desde R hasta Y, que si hacemos todos los cálculos con estas constantes, obtenemos esta función de transferencia. Recuerden que este lazo cerrado es C por G sobre 1 más C por G. Encontraríamos esto de aquí. Una de las principales preguntas que debemos hacernos al hacer un nuevo controlador o estudiar un controlador es si este nos permite realizar o completar un sistema estable en lazo cerrado. Para eso podemos analizar entonces el denominador de esta función de transferencia. Vemos que tenemos un término aquí que es el tau, ese es de la planta, yo no lo puedo cambiar, no lo podemos cambiar. Tenemos este coeficiente de aquí que depende de la ganancia de C de la planta, esa no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar K sub P. Y por último tenemos un coeficiente independiente que también depende de la ganancia de la planta, esa no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar K sub I. Por lo tanto, como vemos aquí en esta ecuación, nuestras variables de diseño son Kp y K sub I. Básicamente, al poder manipular dos de los coeficientes, miren que de manera independiente, por aquí puedo manipular este coeficiente y por aquí puedo manipular este coeficiente, al poderlo hacer de manera independiente, yo puedo poner los polos del sistema donde yo quiera. Puedo encontrar Kp y Ki para ubicar los polos del sistema donde yo quiera. Es decir, en este caso, de control Pi de este sistema de primer orden, siempre podemos crear un sistema estable en lazo cerrado. Y esa es la primera característica que hay que analizar cuando usamos un controlador nuevo. Bien, continuando con nuestro análisis de la respuesta a las referencias, analicemos qué pasa si las referencias son constantes. Bueno, habíamos dicho ya que esta es nuestra función de transferencia. Entonces miremos cuál es la ganancia de C. Hacemos S igual a 0. Y entonces tendríamos que la ganancia de C son este término independiente sobre este término independiente, que como vemos aquí, pues son exactamente iguales.
Eso es decir, que nos da una ganancia de C igual a 1. ¿Eso qué significa? Que de R a Y en estado estacionario, para entradas constantes, este sistema vale 1. Eso va a significar entonces que R y Y van a ser iguales. Que Y va a ser igual a, que la variable que yo tengo para controlar va a ser igual al valor deseado. El valor obtenido va a ser igual al valor deseado. Por lo tanto, obtengo el desempeño ideal en estado estacionario para entradas constantes. Para otras frecuencias no sé, habría que analizar el bode, o no lo sabemos todavía. Después analizaremos los bodes. Este es el caso entonces que obtenemos un desempeño ideal. Recuerden que cuando usamos solo control proporcional no lográbamos que la ganancia de C fuera 1. Bueno, ¿cómo arreglamos eso? Pues agregamos la acción integral y con eso hacemos que la ganancia sea 1 y tenemos el desempeño ideal para entradas constantes. Es también muy interesante ver que si los parámetros de la planta cambian, si el KDC cambia, esto sigue exactamente igual a 1. Si el tau cambia, no afecta tampoco la ganancia de C. Es decir, que sin importar los valores de KDC y el tau, la ganancia de C siempre será igual a 1. Claro, esto supeditado a que creemos a que el sistema continúe siendo estable. Es decir, si KDC y tau cambian, hay que ver que el sistema siga siendo estable, ¿no? Si lo es, si a pesar de los cambios el sistema es estable, entonces obtenemos siempre una ganancia igual a 1 y hablamos de desempeño robusto. Bien, analicemos entonces qué sucede para otras entradas, por ejemplo las entradas a las perturbaciones. Tenemos las perturbaciones, en este caso a la entrada de la planta, para analizar unas. No vamos a analizar todas en este caso, solo esta. Entonces tenemos la función de transferencia con salida Y y entrada P. Recuerden entonces que esa es G sobre 1 más C por G. Haciendo esos cálculos con estas constantes nos da esta función de transferencia. Miren que este denominador es exactamente igual al otro denominador que nos dio en la función de transferencia de R a Y. Claro, básicamente, si no hay cancelaciones entre polos y ceros, todas las funciones de transferencia de lazo cerrado nos van a dar con el mismo denominador. Por eso está aquí. Bien, calculemos ahora para estas perturbaciones, para esta función de transferencia, la ganancia de C. Nos daría entonces con S igual a 0, que, como lo vemos aquí, la ganancia de C sería 0. ¿De acuerdo? Con la ganancia de C igual a 0, ¿esto a qué me lleva? Pues básicamente que si las perturbaciones son constantes, si hay una perturbación constante por acá, en estado estacionario no afecta en lo absoluto a Y. No hay ninguna afectación sobre el valor de Y. La ganancia de C es 0. No sale nada de P a Y. Entonces las perturbaciones son completamente rechazadas. Eso nuevamente es el comportamiento ideal, en este caso para entradas constantes, y este comportamiento ideal se consigue en estado estacionario. ¿De acuerdo? Logramos lo que solemos llamar rechazo de perturbaciones. Bien. No solo las compensamos. Recuerden que en el control proporcional que hicimos anteriormente, sin la parte integral, pues no podíamos hacer el rechazo. Había que hacer crecer K sub P bastante para que se pudiera compensar las perturbaciones. ¿Cómo se arregla? Pues agregamos un integrador. Cuando agregamos el integrador, entonces la ganancia de C se va a 0. Y entonces logramos el rechazo de las perturbaciones. Bien. Y notamos otra vez que no importa si cambiamos KDC y el tau, mientras el sistema sigue estable, entonces esta ganancia de C seguirá siendo 0 y tendremos desempeño robusto. O sea, este desempeño no depende de los valores del compensador, de los parámetros de la planta, ni siquiera de los parámetros del compensador. Pero claro, la obligación es primero crear un sistema estable. Luego de eso sí podemos hablar entonces de que obtenemos un desempeño robusto. Eso significa que hay características que dependen de la matemática que pongamos acá. Usamos un controlador proporcional anteriormente y salieron las cosas más o menos bien, no perfectas, pero salieron más o menos bien.
Pero cuando le agregamos el controlador integral, básicamente logramos los ideales. Ojo, para entradas constantes. Esto se puede hacer para otras frecuencias, pero bueno, eso va a ser tema después. Eso no va a ser tema todavía de nosotros en este momento. Bien, para seguir avanzando con el tipo de controladores que podemos usar, pues continuaremos hablando del controlador que estamos desarrollando y estamos hablando del control derivativo en este caso. El control derivativo entonces es una acción de control que es proporcional a la derivada del error. Nuestra forma en Laplace sería esta de aquí. Es decir, nuestro controlador sería KD por S. Esto significa que si el error cambia muy rápido, voy a proveer una acción de control grande. Si el error cambia muy lento, voy a proveer una acción de control pequeña. La acción de control es proporcional a la rata de cambio del error, de la señal del error, básicamente. Entonces miren que es un tipo de acción anticipativa, en el sentido en que si yo veo que está cambiando rápido, pues de una vez le aplico una acción de control grande, porque está cambiando muy rápido el error. Digamos, está creciendo muy rápido, entonces aplico una acción de control grande para corregir de una vez. O si va lento, no me preocupo tanto y envío una acción de control más moderada. Esto significa que estoy tratando de prever los cambios. Es una vista, es tener información acerca de qué va a pasar en el futuro. Entonces la acción derivativa nos lleva a pensar en el futuro, digamos así, de esta manera. Bien, la acción derivativa tiene un pequeño inconveniente y es que es una derivada. Entonces, el diagrama de Bode de una derivada es este que está aquí. Significa, es una recta con pendiente de 20 dB por década positiva. Significa que lo que más se amplifica son las altas frecuencias. Entonces recuerden que como posiblemente al sistema le entra ruido, entonces el ruido se inyecta por acá. Y si tenemos un controlador derivativo, posiblemente lo que más amplifica sería el ruido. Y tendríamos un problema porque la acción de control U sería ruidosa y empezaríamos a hacer crecer el ruido en todo el sistema. Por lo tanto, el control derivativo, digamos, tiene ese pequeño inconveniente. Para mejorarlo, pues eso sobre todo en la práctica. En la simulación pues no pasaría demasiado, a no ser que hagamos simulaciones con ruido. Pero en la práctica sí sería un gran problema. ¿Cómo lo corregimos? Pues filtramos un poco, es decir, podemos poner un polo en cierto valor de frecuencia con una frecuencia de corte definida. Está definida por llamémoslo un tau sub n. Entonces, si pongo el tau sub n más grande, el tau sub n más pequeño, es decir, muevo el polo para allá, entonces pues este polo tiene más ancho de banda. Claro, cuando sume ese polo con esa derivada, ya que recuerden que es realmente una multiplicación, ¿no? Pero la suma de los bodes, a eso me refiero. Cuando haga la suma de estos dos bodes, entonces veremos que las pendientes de alta frecuencia se cancelan, ya que este polo tiene menos 20 dB por década y la derivada 20 dB por década. Eso hace que se aplane la curva en las altas frecuencias. Al hacer esa combinación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un derivador, pero que funciona de esta frecuencia hacia atrás. Es decir, deriva de aquí para atrás. Aquí adelante esto ya no es una derivada, sino de aquí para atrás. Pero por lo menos no estoy amplificando las altas frecuencias del ruido. ¿Cuánto debe ser el valor de ese tau n? Bueno, eso se puede acondicionar y generalmente en los controles derivativos el usuario puede definir ese valor y lo adecua de acuerdo al nivel de ruido de su implementación. Si es muy ruidosa, tal vez no pueda ponerlo este polo muy arriba, entonces va a tener más problemas. En cambio, si es una implementación menos ruidosa, se podrá tener más alto y podrá tener una mejor derivada. Bien. Bueno, por último, pues generalmente se hace una combinación de estas tres acciones, proporcional, integral, derivativa. Se hace por medio de la suma, entonces se suman las tres acciones. ¿Por qué la suma? Bueno, no sabemos, seguramente no se sabe si esta es la mejor combinación posible, pero es la más sencilla.
Entonces, en esta combinación tenemos ya un controlador que tiene esta función de transferencia que está aquí con las tres acciones. Básicamente, el trabajo del diseñador es definir los valores de Kp, Ki y Kd de tal manera que este sistema sea estable y cumpla con algunos criterios que le hayan dado, algunos criterios que tenga que cumplirse para el sistema que esté desarrollando. Ahorita no vamos a desarrollar numéricamente ningún controlador, pero pues vamos a revisar un poco para poder completar el sistema PID. Básicamente estamos entonces haciendo la combinación de una acción del pasado por medio de la integral, una vista hacia el pasado, lo acumulativo del pasado, una vista hacia el presente, lo que ocurre actualmente con el error por medio de la acción proporcional, y una mirada hacia el futuro por medio de la derivada. Eso sería conceptualmente lo que hace un controlador de estos. Mirar en esos tres escenarios y con eso proveer una acción de control. ¿Qué tanto miro a cada uno de ellos? Bueno, ahí están las constantes K sub P, K sub I y K sub D. Bien, por último, pues no es la única manera de expresar el controlador PID. Entonces, esta es la que teníamos en la diapositiva pasada. Esta es una de las posibilidades, pero hay otra que existe que la van a encontrar mucho en los libros y la pongo aquí por esa razón, que es esta otra, es otro, digamos, algoritmo diferente. Entonces miren que no tengo Kp, Ki y Kd independientemente, sino que tengo una ganancia general que multiplica a las acciones, a todas las acciones, por medio del tau sub i y del tau sub d, llaman la constante de tiempo integral, la constante de tiempo derivativa, puedo ajustar, digamos, las proporciones de cada una de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces se ve un poquito diferente, pero básicamente es exactamente lo mismo. Es decir, yo podría encontrar matemáticamente, si tengo Kp, Ki y Kd, puedo encontrar los números de K, tau i y tau d perfectamente que hacen el mismo controlador. Pero bueno, son diferentes formas de expresarlo. Y esas son las formas equivalentes. Bien, con eso digamos que cerramos un poco las ideas fundamentales de los controladores. Tenemos ya entonces todo el compendio de controladores PID. Hemos hecho análisis para el control proporcional para sistemas de primer orden y hemos hecho un análisis de controladores PIs para sistemas de primer orden. La idea es seguir avanzando en los conocimientos y con eso poder hacer muchos más análisis que estos que han sido bastante básicos. Bien, para poder progresar en esos avances entonces debemos darnos cuenta, ya como para resumir un poco algunas de las cosas que vimos, que un sistema de lazo cerrado puede tener diferentes entradas y diferentes señales que quisiéramos o que son de interés, como la salida, la acción de control y el error. Podríamos poner más, pero básicamente con estas estamos cubriendo, digamos, las más fundamentales. Eso significa que tenemos funciones de lazo cerrado de R a Y, como ya vimos, de P a Y, de N a Y, pero no solo eso, tenemos funciones de transferencia de R a E, de R a U, de P hasta E, de P hasta U, y están resumidas en esta tabla. ¿Cómo se calculan? Están resumidas en esta tabla. Entonces, si la entrada es R y la salida E, la función de transferencia es esta de aquí. Si la entrada es R y la salida Y, entonces C por G sobre 1 más C por G. Así sucesivamente podemos ver, entonces tenemos este juego de 9 funciones de transferencia, que si miramos un poco más en detalle, despreciando estos signos menos de aquí, pues básicamente no serían 9 diferentes. Realmente serían solo 4 funciones diferentes. Serían esta y esta. Y se repiten en el resto de la tabla. Es decir, por ejemplo, de N a Y, entonces salida Y, entrada N, es esta de aquí, nos da igual que de R a E, salida E, entrada R. Entonces estas dos funciones de transferencia son iguales. Nos muestran conceptualmente cosas diferentes. Aquí es cómo es el error dependiendo de la referencia que entre.
y aquí es cómo se comporta, cómo las perturbaciones a la salida de la planta afectan a la salida Y. Entonces, tienen un concepto diferente, pero es la misma función de transferencia, es decir, tienen la misma respuesta en frecuencia, los mismos números, ¿de acuerdo? Bien, entonces para poder analizar un sistema vamos a tener que usar todas estas funciones de transferencia. Si queremos saber cómo es la acción de control, ustedes ya hicieron una simulación en donde miramos de R hasta U qué sucede. Entonces se puede usar entonces salida U y entrada R, que es esta función de acá. Y con eso podríamos analizar qué va a suceder. Y así sucesivamente. Entonces necesitaremos estas funciones, necesitamos conocerlas y saberlas muy bien. Bien, además de eso habíamos dicho que todas estas funciones de lazo cerrado tienen el mismo denominador. Sí, correcto, porque es un único sistema. Ese denominador le llamamos la ecuación característica. 1 más C por G. Esa es la ecuación característica de este sistema. Esa es la que define los polos del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente todas las funciones de lazo cerrado tendrán los mismos polos. Pero ojo, siempre y cuando no haya por ahí en el camino algunos procesos matemáticos que cancelen polos con ceros y luego al resultar la función tenga una cancelación y tenga menos polos. A eso les solemos llamar polos escondidos. Es decir, si esta función tiene una cancelación polo cero, seguramente hay un polo escondido que sí pertenece al sistema pero que no se ve en esta función de transferencia. Más adelante vamos a hablar de cuándo aparecen o cuándo desaparecen esos polos. Pero básicamente, para concluir, la ecuación característica de un sistema se encuentra por medio de esta operación 1 más C por G.